La Fundación Luis Agrabedián se fundó en el año 2004, entre el 2004 y el 2005, a raíz de el fallecimiento de mi mamá, Luisa Agrabedián, que era abogada de derechos humanos y que tenía el patrocinio letrado de mi abuelo, que como hijo de sobreviviente del genocidio armenio, había iniciado una acción judicial ante los tribunales federales de Buenos Aires para que un juez argentino iniciara una investigación acerca de lo que había ocurrido con sus antepasados durante el genocidio armenio. El caso fue inédito porque el juez aplicó el principio de no prescripción en caso de crímenes de lesa humanidad, que significa que un juez puede investigar sin límite de tiempo hacia el pasado, o con un límite de tiempo más amplio que en los delitos prescriptibles, crímenes de lesa humanidad, y se aplicó el principio de extraterritorialidad en los casos de crímenes de lesa humanidad, para lo que le permitió investigar un caso ocurrido fuera de su jurisdicción. El antecedente directo de eso fue el juez Baltasar Garzón y todos los trámites y los procesos de extradición que venía haciendo a raíz de la detención de Pinochet en Inglaterra y de otros genocidas argentinos también. Sí, en España, por ejemplo. En España, Cabal, Astiz, etc. Sí. O Cilingo, sobre todo. Entonces, en ese momento, en el ámbito del derecho, estaba estaba naciendo esta corriente. Mi abuelo y mi mamá rápidamente enmarcaron el caso del genocidio armenio como un caso de impune, un genocidio un impune, que estaba siendo negado por Turquía, e iniciaron esta demanda. Cuando fallece mi mamá, se toma la decisión familiar de crear una fundación para seguir avanzando con ese proceso judicial. Y ahí se crea la Fundación Luis Agrabedián, primero con el objetivo de promover y proseguir las acciones judiciales que iniciaron mi abuelo y mi mamá en el año 2000, y luego la fundación fue insertándose en otros ámbitos donde tuvimos muy buena recepción. Uno de esos ámbitos donde empezamos a insertarnos y a tener mucho contacto fue la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a través puntualmente de un programa que se llama Programa de Historia Oral, que ayudó al juicio a recopilar testimonios de sobrevivientes del genocidio armenio para presentarlo como testigos en el proceso. Ahí es donde conozco a Alexis, y Alexis se integra ya más formalmente como parte de los equipos de investigación que se formaron entre la Facultad de Filosofía y Letras, Programa de Historia Oral, y el juicio, digamos, el juicio por la verdad. ¿Podemos historizar brevemente el genocidio armenio? Porque probablemente ha sido un logro, ¿no? Poderlo visibilizar, ¿no? Sí. Seguro que ha sido un logro muy importante. Pero es probable que haya gente que no lo conozca, ¿verdad? Yo creo que... Bien, muy brevemente, vamos a hacer una suerte de cronología, ¿no? El 24 de abril de 1915 se conmemora, todos los 24 de abril se conmemora el inicio del genocidio armenio. Esto es a nivel mundial. Los armenios hoy por hoy somos una colectividad que, si bien tiene una república reconocida, estamos insertos en distintas comunidades de todo el mundo, producto de este genocidio que expulsó a nuestros antepasados, bisabuelos y demás, a distintas partes del mundo. Buenos Aires es uno de esos lugares, diríamos, el más importante de Sudamérica por lejos. Decíamos, el 24 de abril de 1915 comienza la matanza de armenios en todo lo que era el Imperio Otomano. La mayor parte de los armenios vivían en el oriente de lo que es hoy la República de Turquía, pero también había en otras partes, en otras ciudades, gran cantidad de población armenia, y era en ese momento la primer minoría dentro del imperio. Recordemos que el Imperio Otomano en esa época, digamos, tenía potestad sobre la región que es hoy Siria, sobre buena parte de lo que es Irak, sobre todo en lo que es hoy Medio Oriente. Entonces, muchos de esos inmigrantes expulsados, no solamente inmigrantes, sobre todo expulsados y desplazados de esos países, llegaban acá con los papeles que hablan del Imperio Otomano y se los llamaba turquitos. Nosotros, en nuestra colectividad, a muchos de nosotros, no nosotros sino nuestros abuelos y demás, se los denominó turcos porque venían con el pasaporte otomano. Lo mismo que los sirios. No son étnicamente otomanos, sino que venían con ese pasaporte. No había una ciudadanía. No había una ciudadanía armenia. Había una ciudadanía, no una ciudadanía, había una nación armenia, una cultura armenia, un idioma armenio. Los armenios viven en esa región desde hace más de 4000 años. Ya Heródoto y algunos historiadores de la Grecia clásica mencionan la presencia de población armenia.
en la región, pero, decíamos, bajo el dominio otomano tenían esos pasaportes. Cuando comienza el genocidio, lo que se está buscando, digamos, por parte de Turquía es generar una nación homogénea, no multiétnica como en ese momento, sino que solamente sea una nación para un Estado que sería Turquía. O sea, es lo que se está buscando, ¿no? Y acá es interesante porque este proceso, que es la idea de los nacionalismos, atraviesan buena parte de Europa, tiempo anterior, y está llegando en ese momento a lo que es Oriente. Y si uno piensa hoy por hoy, Turquía es uno de los países más occidentalizados de la región, ¿no? De ahí que podamos pensar al genocidio llevado adelante contra los armenios por parte de Turquía como un genocidio moderno por excelencia. Sí, el nombre del positivismo incluso. Totalmente, totalmente. Utilizan igual en muchos casos el discurso religioso, ¿no? De matar al infiel, de convertir al infiel. Entonces existieron durante mucho tiempo orfanatos turcos en donde los niños armenios y niñas eran encerrados y se les cambiaba el nombre, se les prohibía hablar el idioma, se les cambiaba la religión, obviamente. Hay una variable, si querés, premoderna con respecto al genocidio armenio, pero lo que sobrevuela es la idea del nacionalismo, de crear una identidad de corte liberal positivista para un Estado que va a ser la República Turca. Este genocidio se va a dar entre 1915, para no irme un poco, y intentar hacer una cronología, y 1923. En un principio van a matar y eliminar a lo que serían los líderes, ya sea líderes religiosos, líderes políticos, de partidos políticos que estaban surgiendo en el Imperio Otomano en ese momento, partidos políticos, decíamos, armenios que surgen, y también luego a los jóvenes y adultos en edad de portar armas. Acá se ve el modus operandi, que es un poco la sistematicidad. Para todo genocidio tiene una sistematicidad que hay que entenderla, y lo que se busca es, entonces decíamos, eliminar a este grupo, esta capa de la sociedad armenia, para inmovilizar y para no poder generar articulación con lo que son el resto de la población, mujeres, ancianos, niños. Las mujeres, los ancianos y los niños mayoritariamente van a ser deportados hacia Siria. Esa deportación, entre comillas, no implica la llegada a un espacio físico específico, sino sobre todo la muerte en el camino. Es lo que se denominan caravanas de la muerte. Ahí tenemos otra forma de sistemática de eliminación. Obviamente, dentro de estas caravanas muchos llegan a un lugar que se lo reconoce y en las memorias siempre está presente, que es Deir ez-Zor, que es un desierto en Siria, donde van a aparecer estos campos similares a campos de refugiados o desplazados, donde también en muchos casos van a perecer. También están los que logran escapar, como digamos han sido nuestros bisabuelos, y se instalan en algunos puntos de Europa en un principio, a veces hacen una escala y luego vienen a Sudamérica. En muchos casos no saben dónde están yendo, en algunos casos tienen algún pariente que anteriormente ha emigrado, y eso les genera un lazo de parentesco para tener un espacio donde llegar, pero de vuelta, no son inmigrantes en el sentido estricto del término, sino que son refugiados o desplazados de una violencia estatal. Las excusas que en muchos casos utiliza y que en ese momento va a utilizar el Estado turco son las de seguridad interna en el contexto de la Primera Guerra Mundial, porque esto a veces uno lo pasa por alto, sí, pero central. Se está dando todo esto en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde Turquía es aliado a Alemania y enfrenta, decimos, a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Entonces, en este contexto, los armenios van a ser vistos, marcados como posibles traidores, y a partir de eso empiezan los contextos las prácticas de deportación y de eliminación. Un caso muy clásico es el de ver cómo los jóvenes que estaban portando armas, porque eran parte del ejército turco, de origen armenio, son fusilados por sus propios camaradas de armas. Ahí tenemos una marca muy clara de lo que el genocidio armenio es en su dinámica estatal y en su dinámica interna. No podemos pensar el genocidio armenio pensando en los armenios. Tenemos que ver qué está haciendo Turquía en ese momento, y lo que está haciendo Turquía es sacarse de encima a estas minorías étnicas, que no solamente son los armenios, también los griegos. Posteriormente, para 1921-22, se va a dar la quema de Esmirna, que es una ciudad-puerto muy importante en Turquía, poblada mayoritariamente por
por griegos, con presencia armenia también. Ahí está el conflicto en Chipre, ¿no? ¿Puede ser? Luego va a haber conflicto con Chipre. O sea, hay una serie de elementos que lo que se observa es que hoy por hoy Turquía se pueda considerar una nación monoétnica, o mononacional, digamos, una única nación, al punto que los kurdos, que es uno de los problemas que hoy tiene Turquía al interior, digamos, en términos políticos, los kurdos van a empezar a ser denominados turcos de las montañas, buscando eufemismos como para no tener que hablar de otra entidad étnica dentro de ese país. ¿Qué conclusiones? 1,5 millones de armenios es lo que se calcula como muertos, la diáspora, y las políticas negacionistas, que son políticas de Estado, y no sé si un poco de esto hablaba Federico, ¿no? Antes de empezar la entrevista, hablamos de cómo nosotros nos relacionamos con los turcos.